En nuestra ruta de las iglesias hemos llegado al pueblo de Sutivan. El poblado de Sutivan está ubicado en la isla de Brač y tiene cerca de 800 habitantes, para los que tiene 2 iglesias. Fue fundada con este nombre porque fue construida en los cimientos de una antigua basílica cristiana en Bunta, dedicada a San Juan, que es la traducción literal de Sveti Ivan y que al juntarlo suena Sutivan. Cuando fuimos, nos dimos cuenta de que esta ciudad portuaria, además de tener un encanto muy especial, también albergó a muchas familias que emigraron a Latinoamérica, sobre todo Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Esto debido a la filoxera, una peste que afectó a los viñedos al principio de los años 20. En la Biblioteca Popular de Sutivan, que se llama Antonio Rendić Ivanović, hay un proyecto llamado La Otra Patria, que se trata de una colección literaria única dedicada a la creación intelectual y artística de los emigrantes de Sutivan y sus descendientes, especialmente aquellos que viven y trabajan en Chile y también de otros países que están presentes en la literatura. Para poder encontrar la iglesia, como hay tantas callecitas, no estábamos seguros y un caballero nos ayudó, nos explicó que hay 2 iglesias, una está por allá y la otra está allá arriba. Entonces creo que vamos a ir a las 2. La iglesia de la Asunción se construyó entre 1576 y 1590. En esos tiempos, cuando las personas fallecían, se les enterraba en esta iglesia, debido a que el cementerio, que veremos al final de este video, recién se construyó en el siglo XIX. Por su parte, la iglesia de San Roye se construyó en 1635 en honor al patrono del pueblo. El cementerio de Sutivan se construyó cerca de esta iglesia, donde siguen en funcionamiento las catacumbas. La historia de estos maravillosos lugares no solo se registra a través de historiadores, sino que también las iglesias guardan archivos importantes. Aquí el cura de Sutivan nos muestra uno de ellos. Luego de recorrer el pueblo, fuimos al cementerio, que tiene aproximadamente 110 años de antigüedad. Este fue diseñado por Alfred Novellier y es considerado uno de los cementerios más bellos de Brač. A diferencia de otros, el cementerio de Sutivan tiene catacumbas y fueron construidas en el barrio que pertenecía a las hermandades religiosas de Sutivan. La capilla de la Hermandad del San Sacramento también es una entrada a las catacumbas. Estamos recorriendo algunas de las tumbas. Esto lo hacemos con mucho respeto, pero lo hacemos para que ustedes puedan ver si es que reconocen alguno de sus apellidos y puedan saber dónde están sus antepasados. Lovro Dracicevic, Dinka Ljubetic, Stipčić Marija Ljubetic, Braća Lukšić, Dorka Lukšić. Dragom Radovanu, por la fecha. Estas son las personas que se quedaron cuando la mayoría de los Buljan Vidak, Jutronić, Lukšić, Rede, Zvanić, Braničić, esto va a tomar un tiempo, Ivanović, Radovin parece. Ljubetic, Anton Ljubetic. Yo conozco a Anton Ljubetic. Mileva Jurjevic. Acá, Ivan Jurjevic, Petar Ljubetic. Grubšić. Ljubetic, Šteka. Definis, Grubšić, Matijasević, Tosti, Bogdanović, Milošević,
Suena también. Vladislavich Lovrich. Tonšić. Radmilović. Kirigin Tomo. Ivan Ilić. También conocemos a la familia Ilić. Jutronić, Juvenić, Vladislavich, Kirigin, Lukšić, Kuzmanić, Lukšić, Matijašević, Marinković, Manzoni, Blažević, Ivanović, Bušković, Vojko Manzoni, Ivanović, Krešimir, Anilović, Ljubetić, Kapologo, Miloš, Radmilović, Stavra, Jugica, Silić, Jutronić, Bakulić. Jakšić, Ivanović, Ivan Lukšić, Bašćenić, 1890, Bragalnić puede ser, Ivanović, Ilić. Bueno, muchas tumbas no tienen ni un nombre. Sutivan no es maravilloso solamente por sus hermosos paisajes, cultura e historia, sino que también por su linda gente. Uno de ellos es el cura de la iglesia de Saint-Royer, quien nos deja este lindo mensaje. Pozdrav svima u Čileu, naročito onima koji su iz Sutivana.